Bueno, γεια σας φοιτητή. Καλώς ορίσατε για το πρώτο μάθημα ελληνικών. Εγώ είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πολύ που εσείς είστε εδώ. Buenas tardes a todos los alumnos y bienvenidos a la primera clase de griego. Estoy muy contento que hayan venido, que estén acá. Así que bueno, vamos a comenzar explicando un poco en qué consisten estas clases. Estas clases están organizadas por una comisión que pertenece al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro y están hechas en base a un acuerdo con las autoridades de la universidad, en las cuales nos ceden un espacio. Pero tienen que saber que estas clases no forman parte de la currícula, de la oferta curricular de la universidad. Entonces, no son unas clases en las cuales estén inscritas en ninguna carrera, no se va a pasar asistencia, no se va a tomar un examen final. El objetivo de estas clases es simplemente amor al conocimiento. Estudiar por el ansia de saber, ¿verdad? Bien. Me voy a presentar. Yo soy Mohamed Al-Muhaji, soy lingüista autodidacta, curso la carrera de letras acá en la universidad. Tengo una forma de autismo de alto funcionamiento que se llama síndrome de Asperger y soy hiperacúsico. Así que una de las cosas que necesito pedirles siempre a los alumnos al momento de iniciar es que tengan mucho cuidado al correr o arrastrar bancos o con los sonidos que puedan ser fuertes, porque eso podría hacer de que yo no pueda continuar con la clase, ¿verdad? Por ejemplo, si en algún momento ven que llegan alumnos nuevos y se empiezan a acomodar, yo tengo que esperar a que se terminen de acomodar para poder continuar, porque no puedo procesar las cosas al mismo tiempo. Bien, voy a contar un poco cómo va a ser la metodología de las clases estas. La metodología es un poco distinta a la que están acostumbrados los alumnos y estudiantes acá en Occidente. Yo la baso un poco en lo que es el sistema de enseñanza finlandés y en la tradición discipular de Oriente Medio. Es un sistema en el cual no se les va a pedir a ustedes, ni se les va a delegar o encargar que hagan más que otra cosa que asistir. No les voy a dar tareas extra clase, a menos que ustedes me las pidan. Si en algún momento ustedes me las piden, por supuesto, yo les puedo dar alguna tarea. Ella es una compañera de la comisión. Ya nos conocemos hace mucho. Habrán notado cómo levantó la silla. Sí, igual estaba de otro. Muchas gracias. Bien. Yo voy a dividir la clase en aspectos teóricos y aspectos prácticos. Porque aprender un idioma tiene, por supuesto, un montón de aspectos teóricos. Pero me interesa que si cursan por lo menos este primer nivel que vamos a tratar de hacer y de acomodar en este primer cuatrimestre del 2019, que salgan hablando algo. Por lo menos decir hola, sí, no, etc. Entonces, va a haber una parte teórica en la cual se van a dar explicaciones de la lengua y de lo que haga falta. Pero yo sí voy a ir incorporando de a poco palabras, les voy a ir hablando un poquito en griego. Y en algún momento les voy a pedir por ahí algún compañero que me pueda hacer de asistente y que tengamos una hoja con un vocabulario básico que vamos incorporando. Y a medida que lo vayamos incorporando, yo les propongo que tengan esa hoja al lado del cuaderno, despegada aparte, o puedan tenerla. Puede ser la primera o una que ustedes elijan, pero que la puedan encontrar y acceder fácil a ella, para que si en algún momento les tienen que responder algo, y lo ideal sería que lo hagan en griego, la tengan a mano, y esa hoja pienso que también la podemos hacer en un rincón de la pizarra. La pizarra es bastante grande, entonces por ejemplo palabras como hola, sí, no, qué tal, puede ser, o cosas así, las podemos agregar en una columna y que estén ahí disponibles.
Para eso hay que pasar la parte de fonética y fonología, porque, como saben, la lengua griega se escribe con su propio alfabeto, que es distinto. Tiene algunos parecidos y muchas diferencias con el alfabeto latino. Y esos parecidos son lo más complicado. Son la parte más difícil. Porque, por ejemplo, si viéramos, por ejemplo, en árabe, una letra como esta, no nos suena a nada. Entonces, o esta, por ejemplo, nos dicen, vemos la letra por primera vez y nos dicen, bueno, esto se pronuncia fa, y se llama fa, ¿verdad? La letra. Bueno, uno puede asociar una cosa nueva con otra cosa nueva. Pero si yo les digo que eso es una ni, leer en un texto griego y pronunciar esto como n, cuando tenemos tan profundamente metido en la cabeza que es una v corta, se complica. Lo primero que suele suceder cuando uno empieza a leer en griego es que todas las letras que se escriben igual que en castellano, las pronunciamos como en castellano, ¿verdad? Por ejemplo, esto en castellano es una H, es una letra muda, ¿verdad? Ahí le dicen mayúscula. De hecho, nuestra minúscula es así. En griego, esto es la ita. La mayúscula y la minúscula. En griego moderno. En griego antiguo esto era la eta. Se pronunciaba E larga. Bien. Suena actualmente como I. No suena como H. ¿Verdad? Esto, actualmente, se pronuncia I también. Adelante. Para nosotros se ve como una U. Esa es la parte más difícil del alfabeto. Reorganizar lo que ya tenemos conocido y sabido acerca de los signos. Pero después es relativamente fácil. Es un alfabeto fonético, con sonidos, con una fonología muy parecida a la del castellano. De hecho, en YouTube pueden ver un canal de Paul Jorgensen, un canadiense, que se llama Lang Focus. Y este muchacho trata tópicos de lingüística y uno de los últimos videos que hizo es sobre lo parecido que suenan los extranjeros en castellano y en griego. ¿Cómo se escribe? Paul Jorgensen. Su canal en YouTube es uno de los más vistos en tópicos de lingüística y se llama Lang Focus. El video está en inglés, pero vieron que YouTube tiene una opción de subtítulos automáticos y es muy buena. Se lo ponen y se puede leer al mismo tiempo. Bueno, mi idea era comenzar un poco con una síntesis histórica de la lengua griega. Me pareció interesante meter esto con respecto a los que les mencioné antes, un poco sobre la metodología de las clases y mi manera de darlas. Yo voy a continuar en algún momento con este tópico y con otros, agregándole cositas. Y una de las cosas que les puedo decir ahora es que yo el estudio, el aprendizaje y por lo tanto la enseñanza de los idiomas que voy a enseñar, lo hago desde la lingüística. Entonces, para mí es pertinente y me resulta interesante hacer comparaciones con otros idiomas y para que uno vea hasta qué punto un fenómeno que nos resulta extraño, nuevo, desconocido, es común o está extendido en el mundo del habla y la escritura o no, ¿verdad? O no. Yo se los propongo que lo vean de esta manera. Si en una clase de biología vamos a estudiar al elefante, ¿tiene sentido, les parecería pertinente hablar un poquito sobre la sabana africana? Sí, ¿verdad? Es el hábitat del elefante, es el lugar donde vive. Bueno, de la misma manera, podemos establecer una diferencia entre lo que van a ser estas clases
y lo que son los cursos de idiomas tradicionales en Occidente, que están muy orientados hacia la repetición, hacia preparar a una persona, futuro turista, a que vaya a un país y pueda desempeñarse en un negocio y explicar y saber decir, preguntar un precio, ¿verdad? Claro, además. Adelante. Bueno, estas clases van a ser muy distintas, totalmente distintas. Manje, bienvenida. Buenas tardes. Van a ser muy distintas. El objetivo de acá no es simplemente que salgan hablando y se puedan meter en un negocio de Grecia a preguntar cuánto sale esto. Es que entiendan, que comprendan y además despertar su curiosidad. Despertar su curiosidad, su interés por la lengua griega en particular y por el estudio o análisis de cualquier lengua en general. Así que, de la misma manera yo voy a estar metiendo, haciendo comparaciones y metiendo datos para usarlos de ejemplo, que no son estrictamente sobre el griego, pero que van a ser pertinentes, que van a girar alrededor, van a formar parte de ese paisaje que les voy a presentar, en el cual la lengua griega va a ocupar el lugar central, ¿verdad? Bien, entonces me gustaría conocerlos un poco ahora y tengo algunas preguntas para hacerles. No espero que les respondan uno por uno, ni que sean demasiado específicos, pero sí por ahí les propongo que levanten la mano y me las respondan. La primera pregunta central es, ¿por qué quieren aprender griego? Esa es una pregunta muy importante para el aprendiz, el estudiante de una lengua. Adelante. Porque el país que me gustaría conocer es Grecia. Entonces, Está bien. cuando nos dijeron los idiomas, dije, bueno, Genial, me parece muy bien. ¿Por qué razones te gustaría conocer Grecia? no sé, la he visto así en películas o fotos y digo, quiero ir a conocerla. Aparte, bueno, yo hago arte. Entonces, ¿Haces? Arte. Arte. Entonces una de las cunas del arte Claro. es Así es. Está bien. Bueno, muy bien. la Navidad me gusta ir. ¿Alguien más que se anime a responder esa pregunta? No somos muchos, así que... Porque me parece que los idiomas siempre son enriquecedores en la vida. Bien, excelente. Yo una vez le pregunté a Mange, que es la señora que está al fondo y que ha estudiado griego conmigo el año pasado, y me gustaría, si ella me da permiso, repetir la respuesta que me dio. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Sí? Le pregunté, ¿por qué querés estudiar griego? Y me dijo, bueno, yo tengo un hijo que está estudiando en Buenos Aires, en la UBA, griego antiguo, entonces yo quería acompañarlo de alguna manera. Pero además, porque pienso que hay ciertas habilidades y ciertas capacidades que si uno no las entrena y no las pone en juego, se oxidan, se pierden. Y esa es una excelente razón para aprender un idioma. Hay pocos sistemas tan complejos en la historia de la humanidad y que entran tan profundamente en nuestra historia como los idiomas, precisamente porque son la manifestación visible de la maquinaria más compleja del universo, que es el cerebro humano. Entonces, entrar en contacto con ese conocimiento no es entender solamente cómo se habla, es entender también cómo pensamos en muchos aspectos, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aventurar una respuesta? ¿Por qué quieren aprender griego? La mía es sincera y me interesa aprender nuevos idiomas, siempre nuevas lenguas. Y me gustó mucho la clase de árabe clásico, pero no puedo ir, tengo una superposición con los horarios, Claro. así que vine. Pero no tengo nada emocional así. En particular con el griego. De chiquita siempre quise, pero ahora Está bien. no me hubiera motivado si no se daba justo la oportunidad. Buenísimo, y probablemente la encuentres con el tiempo esa motivación. Sí, seguro. ¿Cuántas veces uno entra? Ya me motiva mucho el hecho de estar aprendiendo una nueva lengua o Sí. lo que sea, algo nuevo, una nueva... Genial, genial. ¿Qué decir? Bueno, la idea es llenar estas clases de curiosidades y de cositas que por ahí son atípicas en las clases formales, en las cuales uno tiene que cumplir un programa, tiene una serie de exigencias. Esto es mucho más relajado. Esto es mucho más relajado y de esa manera se aprende más fácil. Se aprende más fácil, en mi opinión, ¿verdad? Por ahí
Que no se han animado todavía. Yo estudio letras, me encanta todo lo que es lingüística y Ajá. más la parte técnica, esto de Sí. lingüística, entonces un idioma nuevo siempre está bueno. Buenísimo. Buenísimo. A mí, como dijo ella, todo lo que es idiomas me encanta. O sea, siempre que tuve la oportunidad de aprender un idioma, gracias a Dios lo pude hacerlo, así que es como, no sé, es una de las cosas que más me gusta, entonces vi la oportunidad y bueno, no se da muchas veces la oportunidad de aprender idiomas Claro. así. Siempre Bueno. son los más clásicos, tipo inglés, Exactamente. francés, italiano y portugués. Entonces Que es como además tener algo nuevo. son todas ramas de la misma familia lingüística. Ujú. Es muy frecuente en Occidente que se nos diga que los idiomas son francés, portugués, italiano, inglés, alemán, con suerte, ya el alemán es una cosa así. Bueno, pero en realidad forman parte de la misma concepción del mundo, desde el punto de vista de su gramática, de su constitución sintáctica incluso, en muchos aspectos forman parte de la misma concepción del mundo. Entonces, para tener una idea de cómo funciona el lenguaje en un sentido amplio, lo ideal es aprender idiomas de distintas familias lingüísticas. Acá en esta zona geográfica, se puede aprender el mapudungún, que es una lengua que tiene características exóticas sumamente intrigantes e interesantes para cualquier persona. Nativas. Exóticas nativas. Exóticas y nativas de acá, ¿verdad? Preexistentes, antes de la llegada del hombre blanco. Bien, volvamos a la pregunta. Sí, ¿te animás? Sí, en realidad yo estudié filosofía, o sea, me gusta la Grecia desde que soy muy chica, desde los 9 me parece. Empecé leyendo mitología griega, después leí más bien la filosofía, después mientras leí la filosofía leí el teatro, entonces estudié filosofía en el Comahue, hace bastante ya. Ajá. Me egresé de profesora de filosofía y vine acá y bueno, tuve a Leonora, está acá al lado. Y después, con mucho tiempo, paré de estudiar y como me sigue intrigando, Claro. empecé a estudiar letras. Quise estudiar gramática, pero no me dieron los horarios porque tenía que tener primer y segundo año hechos y con la nena no podía, entonces me anoté en letras, hice 2 materias y bueno, sigo con... Buenísimo. Pero en realidad es no sé responder. ¿Por qué me gustaban antes y por qué me gustan ahora? Bueno, pero es por placer, de alguna manera. Es por placer. Ojalá puedas continuarla y encuentres en la clase lo que buscas, ¿verdad? No, igual es como que es solo eso. O sea, yo disfruto de saber más Sí. y de Grecia me gusta mucho. Y Bueno, entonces no sé. sobre la relación que hay entre la antigua lengua griega y el arte, probablemente vos en algún momento sepas algunos detalles que yo desconozco, así que si ustedes conocen algún detalle del griego, pueden levantar la mano y decirlo, ¿verdad? Señorita. Y yo tengo un poco de ellas dos, porque también estudio letras y me encanta aprender cosas nuevas y los idiomas me fascinan. Genial. Entonces también me puedo árabe, así que... Buenísimo. ¿Estuviste en la primera? Sí. Buenísimo. Te doy... Bueno, entonces ahora les voy a pedir, para yo aclararme un poco, sobre cuáles son sus conocimientos previos y para ver cuál va a ser la mejor manera de acomodar la clase, les voy a hacer unas preguntas rápidas así sobre ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá estudian o estudiaron letras? Levanten la mano. Bueno, nada, afuera, pero adelante todavía. ¿Right? ¿Y vos no estudiaste letras? ¿Me dijiste? No, filosofía. Yo estudié filosofía y me egresé, o sea, Y egresaste. y tengo 2 materias de letras y estudié griego antiguo también por optativa Sí. en Comahue. Buenísimo. Todos los que están acá estuvieron en algún momento en una universidad, Sí. ¿verdad? Bien. Bien. ¿Hay alguien acá que no haya estudiado nunca un idioma, ni siquiera inglés? No. Todos han estudiado algún idioma, ¿verdad? Bueno. Bien. Creo que con eso
tenemos lo suficiente para arrancar. Bueno, vamos a comenzar con una descripción, con un resumen histórico de la lengua griega, ¿verdad? ¿Alguien me convida? Un mate para aclararme un poco. Si no, yo te lo hago. No, instantáneo, prefiero. Gracias. Ay, no sé qué hacer para la comida. Caliente, ¿eh? Bueno, lo que vamos a estudiar acá va a ser griego moderno, pero es pertinente hacer una breve historia de la lengua griega y arrancar por el griego antiguo y hacer, si es posible, un poco una comparación para ver hasta qué punto ha cambiado. El griego moderno es una muy buena puerta de entrada para el griego antiguo. Excelente puerta de entrada. Creo yo que es mejor imposible. No pasa con todas las lenguas esto. ¿Por qué? Porque hay una fuerte continuidad. El pueblo griego actualmente considera a los textos de la Ilíada, la Odisea y los textos de filosofía producidos en la Grecia clásica como parte de su mismo idioma. Nunca hubo en la lengua griega una ruptura en la cual se pueda considerar que se dio al uso otro idioma distinto. De hecho, una escritora griega que estaba leyendo la vez pasada hacía una comparación muy simple y decía, el griego dórico, que es el de Homero, ¿verdad? Es probablemente más cercano al griego moderno que el inglés de finales del medioevo al inglés moderno, ¿verdad? La lengua griega tiene una fuerte continuidad en varios planos. Léxico, en el sentido que las palabras son las mismas. Sintáctico, en el sentido que el orden de las palabras sigue siendo más o menos el mismo. Morfológico, en el sentido que la forma en que declinan las palabras y se organizan los significados dentro de una misma palabra sigue siendo básicamente el mismo. Entonces, cuando vamos a aprender el griego moderno nos vamos a encontrar con una serie de normas para interpretar y ponerle sonidos a eso que vemos escrito. Esas normas, después vamos a tener que reformarlas si queremos pasarnos al griego antiguo, pero no demasiado. Hay que hacer unos ajustes, no muy distintos de los que hacemos cuando leemos inglés. Por ejemplo, en inglés, nosotros sabemos que esto no se pronuncia J, se pronuncia J, ¿verdad? Y así. Entonces, no es nada de otro mundo. Bien, el griego pertenece a la macrofamilia de lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas son un grupo de lenguas muy extendidas por el mundo que abarcan, se llaman indoeuropeas porque abarcan desde lenguas de la India y parientes como el persa o el actual urdu de Pakistán, y después las lenguas de Europa, las germánicas por un lado, las lenguas escandinavas, germánicas, el inglés, y por otro lado los romances, ¿verdad? Bien. Los indoeuropeos fueron un pueblo que hace unos 7000 años, después de la Revolución Neolítica, arrancaron en Kirguistán e hicieron una expansión en forma de espiral, en la cual fueron primero hacia el sur, después hacia el oriente, hacia la India, después subieron hasta los montes Urales y después colonizaron toda Europa occidental y en algunos casos desplazaron a pueblos nativos preexistentes y después, bueno, a partir del finales del medioevo se extendieron a todo lo que es hoy en día América. Bien, según leí, los lingüistas designan migración 3B a la migración indoeuropea que dio origen o que desembocó en la actual Grecia y dio origen al griego. Como hacia el 4000 a.C., esa migración llegó a los Balcanes y a más tardar al 2000 antes de nuestra era,
habían llegado a la península balcánica, esta migración de indoeuropeos. Primero fueron conocidos como los aqueos, y así son designados en un poema homérico, según su caso. Ahaioi, en griego antiguo. ¿Alguien? ¿Vos podrás traer un borrador? Que me olvidé de decirlo. Bueno, los aqueos fueron este primer grupo que hablaron una especie de protogriego. Del habla de los aqueos surgirían después dos dialectos importantes, que son el jónico y el ático, ¿verdad? El ático es el habla de Atenas, de la ciudad de Atenas, que tuvo una importancia fundamental en todo el mundo antiguo como capital de la nación. Bien, hay otro dialecto antiguo y arcaico que se conoce como dórico, que se terminó siendo desplazado por esos nuevos dialectos ático y jónico, y quedó un sustrato en el sur que dejó un solo superviviente todavía hoy en día en la actualidad, que es objeto de curiosidad y de interés para los lingüistas. Es el dialecto chacónico, en griego tachacónica, ¿verdad? Es un dialecto muy interesante porque mientras todo el griego clásico y el griego medieval y el griego moderno descienden del dialecto ático de Atenas, este chacónico desciende directamente del dórico. El dórico sería como un dialecto, un remanente evolutivo, para utilizar términos de biología, de la difusión de la lengua griega. Bien, en los textos homéricos y en otros textos de la época aparece una serie de denominaciones para designar a pueblos preexistentes. Pelasgos, los verdaderos griegos o los primeros griegos le llamaban, ¿verdad? En realidad Pelasgos es un término comodín que sirve para designar a cualquier pueblo considerado nativo, indígena o aborigen en la época, no solo un pueblo en particular. Sí hubo una civilización, una de las primeras civilizaciones europeas de la edad de cobre, que fueron los minoicos, y que produjeron una cultura con bastantes restos arqueológicos en la isla de Creta, no indoeuropea. No se ha descifrado, pero se sabe que la cultura minoica no era indoeuropea. Entonces ya había, al momento que llegan estos pueblos griegos, algunos pueblos diseminados por la península balcánica, ¿verdad? Bien. Entonces, para los primeros años del 300 a.C., surge un emperador y un conquistador muy famoso en la historia universal y particularmente en la historia de Grecia, que tuvo una fuerte influencia en su historia y en cómo la lengua griega se va a difundir por el mundo y en la forma que va a adoptar, que fue Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno fue el hijo de un general, Filipo II, de un gobernante, que lo educó para tomar el papel que tomó y luchar particularmente contra los persas. El imperio persa en aquella época había realizado varias invasiones sobre territorios en los cuales se habían se habían diseminado los griegos, y había en esa época una fuerte rivalidad nacionalista entre los dos imperios. Bien, Alejandro Magno, en un periodo muy breve de unos 13 años, realizó unas campañas militares con victorias estrepitosas, ¿verdad? Con victorias estrepitosas, y durante un breve tiempo forjó un imperio con un control débil sobre las
distintas provincias, pero muy extenso, uno de los más extensos de la historia antigua. 13 años duraron sus campañas militares, nada más que 13 años. Cuando muere en el 323 a.C. Alejandro Magno, comienza un periodo que se llama helenismo. En este periodo, los sucesores o diádocos, como le llamaban en aquella época, diadochi, herederos o sucesores, se disputan el poder y fraccionan un poco la unidad del imperio, pero mantienen la cultura griega como la cultura predominante de esos gobiernos. Y después de varias luchas intestinas dieron origen a 3 dinastías, que fueron las de los Ptolomeos en Egipto, las de los Seleucidas y la de los Antigónidas, ¿verdad? Bien, no confundir el término Seleucida con Selyúcida o con Selyúcida, que fue el nombre de una dinastía turcomana que 1000 años después va a invadir Asia Menor y le va a arrebatar al Imperio Bizantino todas las provincias de Oriente. Fruto de eso es la nación turca hoy en día. El Imperio Otomano va a surgir de esas conquistas porque el ancestro de ellos se llamaba Seljuk. Pero este Seleuco era un general, había sido un general de Alejandro Magno y se quedó también con el grueso de las provincias de Oriente. Bien, este periodo del helenismo dura desde el fallecimiento de Alejandro Magno hasta el suicidio de la última emperatriz Ptolomea en Egipto, que fue Cleopatra, junto con su amante Marco Antonio, ¿verdad? Ellos tenían una serie de planes de conquista y dominio, pero Marco Antonio tenía en el Senado romano muchos rivales que lo vencieron finalmente. Lo vencieron en la batalla de Accio en el 31 a.C. y decidieron suicidarse ambos, ¿verdad? Para no caer en la humillación de la derrota. A partir de ese tiempo se considera que termina este tiempo de expansión del helenismo. Bien, durante este periodo llamado helenismo, el griego no solamente se difunde, sino que además la lengua griega opera los cambios más fundamentales que vamos a ver del griego antiguo al griego moderno. Entonces, resulta que el griego moderno no es tan moderno. Si nosotros vemos el griego ático de la griega clásica y el griego moderno, vamos a ver una serie de diferencias y vamos a pensar que esas diferencias son producto de un cambio moderno. En realidad esas diferencias ya se produjeron en este periodo entre el 323 y el 31 a.C., ¿verdad? Durante el helenismo. Bien. Este dialecto ático se va... Sí. El helenismo, esa es la Koiné, ¿no? Exactamente, es lo que estaba por explicar ahora. Ah, no. Exactamente. Durante el periodo helenístico, el dialecto ático se difunde por todo el imperio y da origen a una especie de lengua franca o de lengua común entre todas las provincias que se va a conocer luego como Koiné. Nosotros le llamamos Koiné, ¿verdad? Porque nosotros le llamamos así y en griego sería así, ¿verdad? Pero esto actualmente en griego no se pronuncia koiné, se pronuncia kiní. Ya vamos a ver por qué después, ¿verdad? Se pronuncia kiní. Quiere decir común, lengua común, como en El Señor de los Anillos. La lengua común era el koiné, ¿verdad? Era todavía politónico, se escribía con un montón de acentos extraños que vamos a ver que aparecen en el griego antiguo y que ya no están en el moderno. Y es la base para los textos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, actualmente, las copias más antiguas que se conocen son traducciones al griego. Pero en realidad,
la lengua nativa del cristianismo, de la cristiandad, no es ni el griego ni es tampoco el latín, es el arameo. La lengua en la que predicó Jesús era el arameo. Y todavía las iglesias de Oriente tienen la Biblia, la tienen en arameo, ¿verdad? Por eso se estima de que las versiones del Evangelio que existen actuales, que datan del 80 después de Cristo, son traducciones de algún texto arameo previo que se perdió. De hecho, hay cantidad de expresiones en arameo, algunas son conocidas incluso por nosotros. Talita Kumi, niña, levántate. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Son todas expresiones en arameo, ¿verdad? Bien, esta va a ser la lengua base del Evangelio y también lengua litúrgica de la Iglesia Ortodoxa griega y de otras facciones, y va a ser la base del griego medieval bizantino. El Imperio Romano tenía una pata oriental en Grecia y una pata occidental que cae fruto de las dificultades de la época, la corrupción, el asedio de los pueblos germánicos, y cuando cae la mitad occidental del imperio, lo que queda del Imperio Romano es el Imperio Bizantino, con sede en Constantinopla, ¿verdad? Bien, que actualmente es Estambul, Constantinopla. Los turcos conquistaron la capital histórica del Imperio Bizantino y se considera la toma de Constantinopla como el nacimiento del griego moderno. Bien, entonces, esta koiné va a dar origen al griego medieval, que todavía en esa época era una versión normativa del griego que unía de alguna manera distintas provincias, pero con la caída de Constantinopla y la caída del Imperio Bizantino, al dejar de haber un estándar lingüístico para todos los pueblos de habla griega, la situación de disglosia entre lo que era la lengua oficial y la lengua popular se enfatiza, se profundiza, ¿verdad? Y así llegamos un poco a la cuestión lingüística que aparece a finales del siglo XIX y que dura hasta casi finales del siglo XX. Y es que los griegos tuvieron un fuerte debate sobre si instituir como lengua oficial una versión arcaizante basada en la koiné, que se llama Catharebusa, y que es, digamos, una versión culta del griego, o instituir como lengua oficial el griego demótico, popular, ¿verdad? Finalmente, en 1976, el gobierno decidió instituir el demótico como lengua oficial, pero todavía todo ese debate dio como resultado que el griego demótico tuviera una fuerte influencia del Catharebusa, que era una versión de la lengua más culta, literaria y, si se quiere, elitista, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a cerrar esa parte de lo que es la historia. Arrancamos más o menos desde los primeros aqueos, los dialectos dórico, que probablemente es el más antiguo, el ático, el jónico. Hubo otros dialectos que yo no los mencioné, el póntico, el eólico. No tienen un papel central en la evolución del griego actual que vamos a estudiar nosotros ahora. Pero sí supe que en los tiempos de la Grecia clásica se utilizaban distintos dialectos para determinado tipo de situaciones y para distintas manifestaciones artísticas, filosóficas o religiosas. Por ejemplo, el dórico era el dialecto preferido para las composiciones líricas en la griega clásica, ¿verdad? Y recuerdo haber leído por ahí como algún aforismo acerca de cómo cada uno de los dialectos se correspondía con una determinada manifestación artística o cultural. Me llama la atención que las escalas musicales y los distintos tipos de escalas se llaman dórico, jónico, eólico. ¿Ah, sí? Sí.
Ah, mirá vos. Y no también sabía. cada una se usa para distintas. Sí, o sea, tienen distintas. bueno, debe venir de ahí, no sabía. Debe venir de ahí, seguramente. Bueno, vamos a ver un poco la parte de fonología y el alfabeto. La lengua griega tiene una característica que la hace sumamente interesante. Todo en la naturaleza se expande y se extiende como un árbol. Empieza con una rama se divide en dos, cada una de esas dos se divide a su vez en otras dos, entonces ya tenemos 4, y así se va ramificando. Y cuando uno ve el árbol como una entidad, como una construcción de esa progresión geométrica, de ese resultado, uno puede ver que hay ramas que están más alejadas del tronco inicial, y también uno puede ver que incluso una pequeña ramita siempre va a quedar arriba, formando parte del tronco principal. Sin conocimientos muy profundos, yo tengo la fuerte sensación a lo largo de los años, que esa ramita que descendería directamente del árbol de las lenguas indoeuropeas sería el griego. Les voy a decir por qué. Hay dos grandes subfamilias lingüísticas en la lengua indoeuropea, ¿verdad? Que digamos que tenemos acá un ombú, el ombú de las lenguas indoeuropeas. Entonces, por acá tenemos a las germánicas, a las lenguas germánicas. El inglés, las ramas escandinavas como el islandés, el noruego, el danés, el sueco. Tenemos el alemán, ¿verdad? Que dio origen a varios dialectos, alto alemán, bajo alemán, el holandés. Y después tenemos las romances, ¿verdad? Las lenguas romances. Rumano, italiano, francés, portugués, castellano. Bien. Formando parte de las lenguas germánicas, ¿todos saben inglés acá o tienen nociones de inglés? Bien. No sé si les ha pasado que uno estudia inglés y uno dice, ¿dónde corcho está el parentesco con nuestras lenguas? ¿Verdad? Uno lee un poco el portugués y el 50, 60, 70% del portugués es transparente. El portugués hablado de los brasileños tiene una pronunciación muy afectada, pero si uno lee italiano, portugués, incluso francés, uno reconoce palabras, preposiciones, un montón de cosas. En la lengua inglesa es muy difícil. Las únicas cosas que uno reconoce son términos que el inglés tomó del latín, pero que no son nativas del lenguaje germánico. Bien, si entendiéramos que esas dos grandes familias están organizadas de esta manera en el árbol, hay una ramita no muy grande que está seguro en el medio. Son las lenguas helénicas, el griego. En el griego uno puede ver un punto de contacto entre las lenguas romances y las lenguas germánicas. Uno se puede aburrir de encontrar en el griego cosas en común con la lengua inglesa, con el alemán, con el islandés, con el noruego y otras lenguas germánicas, y también con las lenguas romances, ¿verdad? Además, el griego antiguo, antes de la etapa del helenismo, tuvo sonidos que hoy en día se perdieron y que hablan, al igual que muchos otros sustratos en las lenguas indoeuropeas, de un altamente probable contacto con las lenguas semíticas. De hecho, hay una hipótesis y un conjunto de hipótesis más bien entre los indoeuropeístas y los lingüistas que harían descender a la gran familia indoeuropea y a la familia de las lenguas semíticas de un tronco común. Una de ellas es la hipótesis nostrática. La macrofamilia nostrática sería de la cual provendrían otras dos macrofamilias, ¿verdad? En el griego se nota todavía influencias no solamente de la fonología y los sonidos del alemán, las vamos a ver también en la morfología y en la parte léxica, sino también en los sonidos. Por ejemplo, el griego, particularmente el jónico, tuvo en una época letras que fueron consideradas obsoletas y que se abandonaron.
porque se usaban en algunos dialectos y en otros no. Principalmente el ático, que fue el que predominó, no las utilizaba, ¿verdad? Bien, entre esas letras estaba la dígama, la stigma, la jeta, y estaba una que era la copa, y que daría después lugar, creo yo, a nuestra Q. No lo he confirmado, pero estoy casi seguro que es así. Bien, ¿cómo se pronunciaba la copa? Se pronunciaba ka, ¿verdad? Se pronunciaba como la letra C, pero ustedes fíjense dónde pronunciamos la letra C, la pronunciamos en esa parte blanda del paladar que se llama velo. K. Ahora, si uno ese punto de articulación lo va tirando para atrás, el sonido se hace más glotal. Ka. Y los sonidos glotales son precisamente los que caracterizan a las lenguas semíticas. Cuando hablamos de lenguas semíticas, se orientan de qué estamos hablando. Estamos hablando del árabe, del hebreo, del arameo, antiguamente de las lenguas egipcias, del copto, del acadio, esas son las más antiguas, ¿verdad? Bien, esta letra desapareció y desapareció porque el dialecto que primó durante el periodo helenístico no la utilizaba, no utilizaba el sonido que representaba esta letra, ¿verdad? Ese es uno de los signos que uno puede ver en el griego de un contacto y parentesco con otras lenguas que hoy en día son conocidas, ¿verdad? Bien, así que el estudio del griego también es muy interesante para unir, para atar cabos. Si uno es nativo hablante del castellano y ha estudiado inglés, el griego permite ese interés. Es decir, mirá, por ejemplo, una palabra nacional en Grecia, opa, se utilizan mucho en las canciones, ¿verdad? A nosotros ha llegado a través del habla de los españoles, incluso como una... ¿Qué palabra? Como una expresión, opa. Ellos dicen mucho en las canciones, ella, que es el imperativo del verbo érgome. Venga, quiere decir, como en español. Y también dicen opa, mucho, ¿verdad? Son como muletillas que se escuchan en la música griega. Bien, yo tengo la sospecha de que es cognado con la palabra up, que quiere decir arriba en inglés. Entonces, opa probablemente signifique arriba. Hay cantidad de palabras y también aspectos de la morfología del griego que encuentran reflejo no solamente, por un lado, en las lenguas germánicas y por otro lado, en las lenguas romances. Bien. ¿Qué más? Bien, ¿y por qué yo digo que esta ramita, que aunque sea pequeñita, porque digamos, las lenguas helénicas son un puñado de dialectos, se pertenecen al parecer a una macrofamilia que sería la greco-armenia? Digamos, de las lenguas indoeuropeas, el armenio estaría formando acá parte de esta rama, ¿verdad? Pero ¿por qué digo yo que es la rama que llega central del tronco? Porque hoy en día hay técnicas de reconstrucción de idiomas, de protoidiomas, muy avanzadas, generalmente por computadora. Y si ustedes se meten en YouTube y buscan, por ejemplo, una reconstrucción de cómo habrían sido los números en el protoindoeuropeo, se van a encontrar con números como ena, octó, que suenan casi exactamente al griego, ¿verdad? Entonces parece que el griego mantiene todavía hoy en día una constitución léxica que es bastante conservadora en cuanto a toda la familia indoeuropea. Sí, yo pienso que estudiar o ver el griego es como acercarse al protoindoeuropeo más incluso que si uno estudiara, por ejemplo, sánscrito o latín, ¿verdad? Pero bueno, probablemente alguien que con conocimientos mucho más específicos que los míos tenga muchas objeciones para hacer.
Bien, vamos a ver ahora un poco la parte de fonología. Bien, el griego antiguo era una lengua tonal. La cuestión de los tonos, si yo digo lengua tonal, ¿en qué piensan? ¿Qué se imaginan? ¿Algún ejemplo? A ver. ¿El chino? ¿Nunca escucharon decir que el chino es una lengua tonal? Bueno, el tema de los tonos es para una nativo hablante de una lengua que no tiene tonos, hay que explicarlo desde cero, es como el tema de los casos gramaticales. Si no lo conoces en tu propia lengua, te cuesta entenderlo porque es una tecnología o un recurso que no existe en nuestra lengua. El tema de los tonos es más o menos así. Nosotros estamos acostumbrados para distinguir significados en oponer sonidos. Decimos, por ejemplo, que pato es diferente de fato. Fato ya sería el italiano, pero con la migración italiana acá se usa mucho. Ese es el fato. Quiere decir hecho, una cosa así, ¿verdad? Bien. Nosotros decimos que pato es diferente de fato. Para otros pueblos probablemente la diferencia no suene tan clara como para nosotros. Pero para nosotros es muy clara. Esta es oclusiva, cerramos completamente el conducto vocal y lo soltamos de golpe. Pa, pa, pato. Y esta es fricativa. Fricativa, ¿verdad? Fato. Y esa distinción para nosotros distingue significado, se llama una distinción fonémica. Y esto que está acá, estas dos palabritas, se llaman en lingüística par mínimo, ¿verdad? Es el par mínimo que uno necesita para demostrar que en una lengua un sonido tiene valor fonémico, es decir, distingue significado. Bien, el tono distingue significado con los mismos sonidos. Entonces, por ejemplo, tenemos en noruego, es la única lengua tonal que estudié, así que no puedo darles ejemplos de otra. Tenemos en noruego dos palabras que a pesar de que se escriben distinto, suenan igual. Leke. Una quiere decir jugar y la otra quiere decir juguete, ¿verdad? Para distinguir cuál es el significado, de qué se está hablando en una frase, uno tiene que prestar mucha atención a ese ¿qué? El tono 1 en noruego es ascender, viene recto y después asciende. Tonen en 1. El tono 2 viene recto, sube y después baja. ¿Verdad? Hace una vuelta. ¿Eso en griego o en noruego? No, esto es en noruego. Les estoy explicando lo que es el tono para que después poder trasladarlo al griego. Sí. ¿Verdad? Porque es difícil imaginarse lo que es el tono. Entonces, esto sería leke y esto sería leke. Prestar atención a eso para nosotros es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a que el tono no es fonémico, no distingue significado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, vení para acá, vení para acá, vení para acá, y es todo lo mismo, el significado es el mismo. Utilizamos el tono, jugamos libremente con el tono para dar distintos tipos de énfasis y comunicar información extralingüística. Sí. Sería como que varía la intención en nuestro idioma, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tono nosotros sabemos si estás preguntando o si estás afirmando. Nosotros podemos darle ese valor. Incluso, por ejemplo, si decimos, ¿encenderías la luz, por favor? No es lo mismo que le digas a alguien, pero levanta eso, haceme el favor. Ese haceme el favor es sarcástico, es violento. El otro no, el otro es gentil. Entonces, desde el punto de vista de la pragmática, ahí el tono
distingue cómo debe interpretarse ese por favor. El de haceme el favor ya no es gentil. Pero no, esto es más que eso todavía. Es como si nosotros grabáramos a un hablante que dice una palabra y para poder decir lo mismo que dice él, tenemos que decirlo exactamente como lo dijo él. Tenemos que decirlo en el mismo tono, ¿verdad? Tenemos que decirlo en el mismo tono. Porque el tono en las lenguas tonales distingue significado, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo del noruego, hjemme quiere decir hogar. Hjemme quiere decir en casa, en mi casa. Sí, en casa quiere decir, ¿verdad? Lyse, brillar. Lyse, velador, lámpara, ¿verdad? Bien, es el único ejemplo que les puedo dar para que se hagan una idea de cómo es la cuestión del tono. Pero es como si vos grabaras a él diciendo algo y diciendo la palabra, por ejemplo, pared, y para que signifique pared tengas que utilizar el mismo tono de voz que utilizó él, no el tuyo propio. Es un ámbito en el cual nosotros estamos acostumbrados a jugar libremente y en las lenguas tonales no permiten ese juego libre porque eso le cambia el significado. Bien, el griego clásico era una lengua tonal y por eso la forma de escribirlo se llama politónico, que quiere decir muchos acentos, muchos sonidos, ¿verdad? Los gramáticos del griego clásico habían ideado un sistema que era muy simple. Si el tono era ascendente, ponían una rayita para arriba, tono agudo. Si el tono, estamos hablando de vocales siempre, ¿verdad? Que son las que pueden recibir, las que pueden ser núcleo silábico, las que pueden recibir el acento, lo que llamamos el acento. Si la vocal se pronunciaba en tono descendente, una rayita que bajaba, entonces era el tono grave. Si el tono subía y bajaba, entonces una rayita que sube y después que vuelve a bajar. Y ahí tenemos el acento circunflexo que vemos hoy en día en portugués, francés, ¿verdad? Bien. Y después se idearon otros signos para representar distintas cuestiones. Entonces, el griego antiguo era una lengua tonal. Con el periodo helenístico se dejan de utilizar los tonos y se pasa a lo que se llama acento prosódico. ¿Qué es el acento prosódico? Es el acento que nosotros tenemos en castellano. Acento agudo es el único que importa. ¿Dónde acentuamos la palabra? Decimos líquido, líquido o líquido. Ese cambio de acento es para nosotros fonémico. Distingue significado. Práctico, practico o practicó. Son cosas distintas porque para nosotros el acento prosódico es fonémico, ¿verdad? Todos los demás acentos se perdieron. Bien, otro de los rastros que hay en el griego de las etapas más tempranas del indoeuropeo es lo que se conoce como spiritus. La palabra espíritu originalmente quiere decir aliento. Cuando una persona moría, dejaba de respirar. Entonces se decía que el espíritu se le había volado. Le había salido de la boca y se le había ido. Y por eso la persona había muerto. Entonces el espíritu era lo que mantenía vivo a esa persona. Bien. Increíblemente, la única otra lengua que tiene ese paralelismo entre espíritu y aliento es el noruego, que es una lengua muy moderna, no es una lengua sumamente conservadora como podría ser el griego o el árabe o el islandés. Pero es muy razonable que nuestros ancestros, así como pensaron que el corazón era el asiento de la mente, y tenemos hoy en día en inglés frases como, por ejemplo, expresiones como know by heart, conocer de corazón, que quiere decir memorizar, ¿verdad? Ellos asociaron, nuestros ancestros, el aliento con el espíritu, con el alma. Bien, pero cuando se habla de espíritu en el griego politónico, se está hablando
de un sonido y de un signo relacionado con el aliento. Los espíritus eran unos signos que se colocaban en griego antiguo, y lo van a ver mucho en los estudios de griego bíblico, koiné, todavía hoy en día, que eran como una comilla o como un paréntesis arriba de la letra inicial. Si era como un paréntesis inicial, se llamaba espíritu áspero, nefma dasu, si mal no recuerdo. Nefma quiere decir espíritu. De ahí viene martillo neumático. Funciona con aire, ¿verdad? Muchos lexemas de las palabras cultas que tenemos en castellano vienen de ahí, del griego. Bien, ¿cómo se pronunciaba este espíritu? Era como si le agregaras un sonido de H del inglés adelante. Ho, 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 ¿verdad? Y si el espíritu era suave y se escribía como un paréntesis final sobre la letra inicial, entonces no se pronunciaba ese fonema. Bien, ese fonema laringal, ha, ha, que estaba en esa época en el griego, resultó después ser muy, muy importante para reconstruir los orígenes de la lengua indoeuropea y su probable parentesco común con lenguas semíticas. ¿Por qué? Porque en 1873, si mal no recuerdo, hubo un lingüista muy famoso de origen suizo que dio origen a lo que se conoce como la lingüística estructuralista europea moderna, que fue Ferdinand de Saussure. Bien, Ferdinand de Saussure introdujo una serie de conceptos revolucionarios para entender cómo funcionaba cualquier idioma. Pero además de eso, cuando era muy jovencito, estudió sánscrito, latín y creo que griego, lenguas clásicas, y hizo una serie de teorías y postuló una teoría en la cual en las lenguas indoeuropeas había habido en algún tiempo un sonido laringal inicial al principio de muchas de las palabras de los lexemas constitutivos de las lenguas indoeuropeas, ¿verdad? Y se conoce como teoría de las laringales, ¿verdad? El problema es que él postulaba que ya no estaban, que habían caído esos sonidos. Y la teoría fue abandonada y no se le dio mucha bola hasta que a mediados del siglo XX se descifró la lengua hitita, que es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas y en las cuales se preservó en la escritura esos fonemas laringales, ¿verdad? Entonces ahí se revitalizó la teoría de las laringales y hoy en día está aceptada como la mejor manera de explicar cantidad de cambios vocálicos y de apofonía, como se llaman, que se dieron en las lenguas indoeuropeas. Bien, además, por ejemplo, en la lengua germánica más conservadora, el islandés, podemos ver que este sonido está fuertemente asociado a menudo a la vibrante simple, que nosotros conocemos como R. Bueno, la R es vibrante múltiple, ¿verdad? Pero la R es la vibrante simple. Esa letra vibrante tiene dos versiones. Nosotros la hacemos sonora, decimos, por ejemplo, preso, ¿verdad? Vibrante múltiple, radio. Si tocamos acá vamos a ver que utilizamos las cuerdas vocales para producir ese sonido. Pero en el islandés, en el griego antiguo, ese sonido era sordo, ¿verdad? Había una variante sorda de ese sonido. Por ejemplo, en inglés decimos ring para decir anillo, pero en islandés, que es la lengua germánica más conservadora que hay hoy en día, se dice hringur. Hringur. Además, sucede que la vibrante simple es un sonido que requiere motricidad fina por parte de la lengua y de todo el aparato bucal. Por eso los alemanes y muchos otros pueblos, incluso nuestros niños,
cuando no saben pronunciar la R, pronuncian la R. Porque para pronunciar esa vibrante simple hay que poner la punta de la lengua tocando ese abombamiento donde la encía se une con los dientes, que se llama alvéolo, ¿verdad? Y uno tiene que hacer una oclusión muy leve del conducto y después soltarlo. Es una cosa que a nuestros niños y a muchos pueblos no les sale con facilidad. Uno ve, por ejemplo, en qué maneras pronuncian los alemanes la R y la pronuncian a veces como G, a veces como glotal A, de un montón de maneras, pero nunca como R. Nunca como R, excepto en el dialecto alemán de los suizos, ¿verdad? Bien, esa es probablemente la explicación de por qué la letra Ro del griego era la única consonante que podía llevar espíritu áspero. Y si estaba a principio de palabra, debía llevarlo siempre. Porque esta R se iba a pronunciar her, como en islandés, ¿verdad? Articular la vibrante simple con un sonido, con una exhalación, era la mejor manera de pronunciar esta vibrante simple sorda. Porque la vibrante simple sorda es la única oclusiva que necesita de un impulso previo para poder ser pronunciada. Nosotros, por ejemplo, podemos decir con mucha facilidad pelazos, podemos decir casa, y no necesitamos ninguna exhalación de aire previa. En estos sonidos se cierra completamente el conducto vocal y lo soltamos de golpe, porque el sitio de articulación es un sitio donde no necesitamos motricidad fina. Es, por ejemplo, los labios, el labial, P, o es velar, K, ¿verdad? Entonces no necesitamos habilidad para eso. Pero para pronunciar la R, sí. Entonces por eso en castellano no tenemos nunca una R inicial. Y nosotros nos llama mucho la atención escuchar extranjeros que dicen, por ejemplo, la radio. Para nosotros decir la radio es muy difícil. O decir radio, ¿verdad? Y sin que venga un sonido antes. Pero en árabe y en otras lenguas es común. Ahora, si uno pone la lupa sobre cómo se pronuncia ese sonido, hay una pequeña vocal antes. Siempre hay una pequeña vocal. Porque no podés poner la punta de la lengua en el alvéolo y decir, para que voy a decir radio sin nada que venga antes. Radio. ¿Verdad? Necesitas mucha concentración, mucha energía. Entonces en las lenguas que tienen esa vibrante simple a principio de palabra, si uno presta atención, siempre hay como un antes, como un que permite esa articulación. Bueno, esa es la razón por la cual el espíritu áspero, creo yo, se utilizaba en la Ro. En la Ro. Era la única consonante que podía tener espíritu áspero. Bien. Los espíritus desaparecieron después de la lengua griega. Se pasó del acento tonal al acento prosódico. ¿Qué más? Una cosa muy curiosa y que les va a traer muchos errores divertidos seguramente en la lectura y aprendizaje del griego, es que se perdió la cantidad vocálica en griego, ¿verdad? En griego antiguo, el tiempo de pronunciación de una vocal importaba mucho, como en las lenguas semíticas y como en el latín. El protosemítico, al igual que el árabe moderno, tiene un sistema trivocálico, solamente 3 vocales, A y U. Las demás, cuando pronuncian E o pronuncian O, para ellos son variantes de eso mismo, ¿verdad? Pero ellos no distinguen más que la A, U, I en su cabeza, en su mente. Así era el protosemítico también. Eso sí, no te metas con la cantidad, porque no es lo mismo A que A. Eso es importantísimo y le cambia el significado a la palabra y es la diferencia entre un elogio y un insulto. Por poco, ¿verdad?
Fíjense cómo en distintos idiomas determinadas características son importantes y otras no. Bien, en el griego antiguo teníamos la O micro, chiquito, y teníamos la O mega, la O grande. Había O y había O. Y eran distintas y distinguían significado y se pronunciaban en el habla. Bien, eso también se va perdiendo. Se perdió la cantidad vocálica. Todos estos cambios que les estoy diciendo se hicieron todos durante el periodo helenístico. Todos durante el periodo helenístico. O sea, dieron origen al griego moderno, pero hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. Bien. Otra cosa que sucedió muy graciosa con el griego es un fenómeno que se llama iotización o iotacismo. ¿Y qué pasó? Se llama iotacismo o iotización por la letra iota, que se pronuncia I. Bueno, muchos diptongos y letras que no se pronunciaban como I, ahora se pasaron a pronunciar I. Eso complica un poco la ortografía del griego moderno. ¿Y la I no lleva punto? No lleva punto. Y si te pasa como a mí, te va a pasar que vas a estar escribiendo el griego y cada vez que escribas una iota le vas a escribir un punto y después se lo vas a borrar. Así 20, 50, 100 veces hasta que en algún momento incorpores que la I no lleva punto. Aparte es difícil confundir con la L, ¿no? Porque de repente o no usan L. Sí, usan L, que es la lambda, pero la lambda tiene 2 cuerpos de largo. Ah, bueno. Y la iota tiene un cuerpo de largo. Tiene la misma altura que la kappa, que la omicron. Tienen en ese sentido las mismas proporciones para escribir que nosotros, ¿verdad? Tienen un cuerpo principal que escriben sobre el renglón y después tienen aproximadamente un cuerpo por arriba y otro cuerpo por debajo, que son sobre los que van a poner un palito generalmente o una colita por debajo en las letras largas. Y generalmente ese palito va a salir o para arriba o para abajo, pero nunca para los dos lados al mismo tiempo. Y las letras mayúsculas tienen el doble de altura que las minúsculas. Como en el castellano, o el castellano como en el griego. Claro, el castellano sí, como en sí, el griego. sí. Vieron que en los últimos años ha habido entre los foros de lingüistas y ortografía y no sé qué, que se ha refutado el mito de que las mayúsculas no se acentúan, no se les pone tilde. Entonces se dijo que la razón por la cual se había optado por no tildar las mayúsculas era porque con la aparición de la máquina de escribir, el acento no podía hacerse arriba de la mayúscula. Sin embargo, yo creo que no queda ahí solamente la cosa. Si ustedes ven la evolución de cualquier lengua, van a ver que en la evolución de una lengua siempre hay una moda retro. En algún momento, ¿verdad? Siempre en algún momento se agarra un arcaísmo y se lo trae al presente y se lo toma como moda, se lo renueva. Es como cuando uno está en la habitación en la que creció desde chico y de repente siempre en algún momento uno revisa los cajones y cada tanto revisa fotos viejas, revisa los juguetes que tiene guardados hace un montón y que ya no los usa, libros de una época determinada. Bueno, los pueblos hacen lo mismo con las lenguas. Y en castellano hay cantidad de evidencias de tomar cosas del griego. Las tomamos intuitivamente porque el conocimiento intuitivo que los hablantes tenemos sobre nuestra propia lengua, sus significados y sus propios orígenes es muy, muy, muy profundo. Es mucho más profundo del que creemos. Si le preguntamos a un hablante nativo por la calle, ¿qué categoría léxica es la palabra qué? No sabe. Y si le preguntás, ¿y cómo explicás qué significa qué? Y va a empezar a balbucear y va a empezar a dar vueltas, porque qué es una palabra funcional que no es fácil, no es como decir silla, bueno, silla es esto. No tiene un referente concreto, ¿verdad?
Entonces, si le preguntamos a un hablante nativo cuestiones de lingüística, no saben cómo explicarlas, pero porque les falta el lenguaje y las herramientas. Ahora, vos le proponés dos redacciones, una correcta y otra incorrecta, y te las identifican así, con mucha facilidad. Y si le propones 2 o 3 registros lingüísticos, uno de los barrios bajos, otro de las clases altas y otro de la clase alta con influencias del inglés, te los reconoce también y sabe asociar un montón de otros significados. Entonces yo creo que en esa moda de no escribir las mayúsculas había probablemente una vuelta al griego. En griego, incluso en griego antiguo, los acentos politónicos no se escribían en mayúsculas, salvo algunas excepciones, como por ejemplo la diéresis, que decía que si se ponía sobre un diptongo, ya no era un diptongo, entonces se debía pronunciar como en 2 sílabas separadas. Y el acento se pone en la escritura minúscula en la mayúscula. Cuando escribimos en minúscula y empezamos con mayúscula, a la mayúscula le ponemos el acento, pero al costado. Se lo ponemos ahí, ¿verdad? Bien, ¿cómo llegué acá? Que me perdí. Estás viendo las diferencias entre el griego antiguo y el griego moderno que se operaron en el periodo helenístico. Bien, paso del acento tonal al prosódico, ¿verdad? El griego clásico tenía 4 casos gramaticales. Los casos gramaticales es un concepto que vamos a explicar abundantemente porque en castellano no tenemos casos gramaticales. O si los tenemos solamente en los pronombres, que ese es un rango léxico muy reducido. Pero básicamente los casos gramaticales, los principales, porque en realidad son muy diversos en su función y en su significado los casos gramaticales, tienen que ver con el tipo de verbo. Tienen que ver con que el verbo es el núcleo sintáctico de la oración y adentro ese verbo tiene una historia, cuenta una historia y asigna roles a las distintas partes de la oración. Es un concepto que antes se llamaba transitividad, ¿verdad? Y que hoy en día los generativistas chomskianos lo consideran un poco ambiguo, lo consideran un poco obsoleto, difícil de definir. Bien, pero básicamente podemos decir que hay verbos intransitivos, verbos transitivos y verbos ditransitivos. Si yo digo yo patino o yo sonrío, esa frase está completa. Y si yo digo yo patino la pared o yo sonrío la puerta, son frases que carecen de sentido porque patinar no requiere otra cosa. Ahora, si yo digo yo reparo, si yo digo solamente yo reparo, la frase está incompleta, no se sabe qué reparo, porque el verbo reparar requiere algo. Ese algo en la gramática tradicional se llamaba objeto directo, ¿verdad? Se llamaba objeto directo. Y el verbo que requería un objeto directo era un verbo transitivo, ¿verdad? Después hay verbos que requieren, además de un primer constituyente, de un segundo constituyente, porque además falta el sujeto, el actor, el agente activo de la oración, necesitaban un tercero. Si yo digo yo regalo, falta algo. Entonces, bueno, yo digo yo regalo un libro, sigue faltando algo. ¿A quién le regalé ese libro? Sin alguien a quien regalar, no es posible regalar nada. No puedo regalar un libro al aire así que se desaparezca en el aire. Bueno, ese alguien en la gramática tradicional se llamaba objeto indirecto. Bien, cuando una lengua tiene sistema de casos gramaticales, el sujeto que realiza la acción se va a llamar caso nominativo. El objeto sobre el cual se realiza la acción, que le llamábamos objeto directo, se va a llamar caso acusativo. Y la persona, el sujeto pensante para el cual realizábamos la acción, el beneficiario o maleficiario final de esa acción, que se llamaba objeto indirecto, se llama caso dativo. Esos 3 casos dependen directamente de la estructura semántica del verbo. El verbo dice cuántos roles, cómo se puede contar la historia y en esa historia cuántos actores puede haber.
Algunos verbos tienen una historia que puede haber solo un actor, que es el sujeto, otra 2, que es el sujeto y el objeto directo, nominativo y acusativo, y otra 3, objeto directo, indirecto y sujeto, que serían nominativo, acusativo y dativo. Bien. Además existe otro caso que yo creo que es derivado del dativo, que es el genitivo, es el que indica posesión y que existe todavía hoy en día en inglés. Por ejemplo, si decimos John's pencil, el lápiz de John. Esa S que está ahí con una comilla se llama genitivo sajón. Es el último rastro de flexión gramatical que quedó en el inglés. Y en otras lenguas existe. Es uno de los casos principales también. De hecho, hay lenguas que ya no tienen dativo, pero sí tienen genitivo. Y hay una relación semántica entre el caso dativo y entre el caso genitivo que se constata en la evolución de muchas lenguas, por ejemplo del griego y del alemán. Cuando en una lengua con un sistema de casos cae el caso dativo, que es el de la persona para la cual realicé la acción, por ejemplo, le regalé un libro a mi papá, etc. Cuando cae el caso dativo, las funciones del caso dativo alguien las tiene que adoptar. Es como cuando aparece un gobierno neoliberal y empieza a recortar oficinas del Estado, el trabajo que alguien no lo hace porque lo despidieron, alguien lo tiene que hacer. Entonces le terminan mal pagando a un empleado para que haga el trabajo de 20. Y por supuesto no puede. Y después la gente se queja de que los servicios públicos están mal y que hay que privatizarlos. Un poco de historia política aplicada a esto, ¿verdad? Bueno, con el sistema de casos gramaticales es lo mismo. Las funciones, en una lengua con sistema de casos, las funciones del dativo alguien las tiene que cumplir. En el alemán, actualmente, se está yendo para que las cumpla el genitivo. Cada vez más ellos utilizan el dativo para reemplazar el genitivo. Y en el griego, el caso gramatical, en el árabe es el acusativo. El árabe utiliza el acusativo porque no tiene caso dativo. Y el griego y el alemán utilizan el genitivo para reemplazar el dativo, porque en el alemán recién se está perdiendo, parece el dativo, pero en el griego se perdió, ¿verdad? Entonces, si en griego yo digo, por ejemplo, se blepo, te veo, a ti, literalmente. Pero si yo digo te escribo, no utilizo esta partícula, porque esta partícula es acusativa. Quiere decir que vos recibís directamente el efecto de la acción, y no indirectamente. Si yo utilizo el verbo grafo, te escribo, quiere decir que es un verbo de comunicación, voy a decir su grafo. Su grafo. Te escribo a ti. Pero vos no sos lo que yo escribo. Yo escribo un mensaje, un correo electrónico para ti. Este indica la idea de para. Pero esta partícula no es en realidad dativa, porque el dativo en el griego moderno cayó. Es en realidad genitiva. ¿Qué pasó? El genitivo absorbió las funciones del dativo. Esto por ahora es una síntesis. Es una síntesis, pero lo vamos a estudiar más en detalle. Lo que pasa es que como vi que identificaron objeto directo, objeto indirecto, por ahí me solté un poco. Perdón. No, que en el griego antiguo en realidad vos modificas el verbo con el mismo dativo, por ejemplo, o el genitivo, o sea, te modificas la última parte. Vos
decís que le cambiás el significado del verbo con una partícula? Al final. ¿Vos decís la declinación final? Lo que pasa es que la declinación final no es la que causa el caso gramatical. El verbo no va a reflejar en sí caso gramatical. El verbo va a reflejar tiempo, No, aspecto, el verbo persona. no es las... Por ejemplo, si yo digo regalo, es la parte del final de regalo, la que indica que está haciendo la oración. Ah, vos decís del sustantivo. Sí, claro. Sí, claro. Pero el sustantivo no es lo único que declina por caso gramatical. También declinan los pronombres, ¿verdad? También declinan los adjetivos. Todo lo que es parte del sintagma nominal. Artículo, digamos todo lo que son los satélites del nombre, del sustantivo. Bueno, y los pronombres también, porque son determinantes. Entonces acá lo que tenemos son pronombres declinados. Este sería al acusativo y este al nominalmente genitivo, pero está cumpliendo funciones de dativo acá, ¿verdad? Bueno, entonces el sistema de casos del griego antiguo tenía 5 casos. Tenía nominativo, que es el caso base, el caso básico, es la ausencia de caso gramatical, se podría decir. Es el nombre de la palabra como la encontramos en el diccionario y es la palabra tal como se utilizaría cuando es sujeto de la acción. El acusativo, que es la forma que va a adoptar la palabra cuando recibe el resultado de la acción del verbo. El dativo, que es cuando una acción se ha realizado para ese nombre o para ese sustantivo, ¿verdad? Lo que sería objeto indirecto. El genitivo, que es el que indica posesión, cuando ese objeto es poseído, por ejemplo, en realidad se marca el poseedor, no el objeto poseído, como en el caso del inglés. Y después existía también el vocativo. El vocativo es un caso gramatical que es distinto conceptualmente a los que mencionamos. Los que mencionamos están relacionados con la transitividad del verbo, y en el caso del genitivo no se necesita una oración con predicado verbal para... Esto no tiene predicado verbal, John's Pencil, ¿verdad? Pero ahí ya está el genitivo. El genitivo se puede meter solamente dentro de una frase o de un sintagma nominal, ¿verdad? Bien, pero el vocativo no tiene ni siquiera que ver con eso. El vocativo es el caso gramatical en que se va a declinar una palabra cuando vos utilizas esa palabra para llamar a alguien, ¿verdad? Entonces vamos a poner algunos ejemplos para que vean cómo el caso gramatical cambia la forma de una palabra. Nosotros estamos acostumbrados a la flexión del verbo, porque nuestra lengua tiene conjugaciones verbales ricas. Entonces nosotros entendemos bien la diferencia entre como, comemos, comes y comen, ¿verdad? Para un angloparlante, que es yo comer, tú comer, él comer, nosotros comer, vosotros comer, esa diferencia puede costarle un poco entenderla por primera vez, ¿verdad? Bien, la otra gran categoría léxica que declina para reflejar cosas e información en las lenguas, además del verbo, es el nombre, el sustantivo. Y la declinación del sustantivo son los casos gramaticales. Además de otras cosas, como género y número, por ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, del griego. Filos, amigo. Esto es en caso nominativo, entonces yo voy a utilizar esa forma de la palabra si yo voy a armar una oración en la cual esta palabra va a ser el sujeto. O filos mu, subgrafo. Mi amigo te escribe, ¿verdad? Bien. Filo. Le sacamos la sigma. Este ya es el caso acusativo. Voy a utilizar la palabra en esta forma cuando filo, amigo, recibe el efecto de una acción que está realizando otro, ¿verdad? ¿Y cómo sería eso?
Y por ejemplo, si yo digo blepo ton philon, blepo ton philon, no podría decir nunca blepo ton philos. Bueno, ¿y qué significaría blepo entonces? Significaría veo a mi amigo. Blepo ton philo, veo, yo veo a mi amigo. Mi amigo es el que es visto, ¿verdad? El verbo ver, blepo, demanda un acusativo, que vos estés viendo algo. Bien. Filu, ¿verdad? Es el genitivo. Es cuando el amigo es poseedor de alguna otra cosa que estoy mencionando, ¿verdad? Ta gramata tu filumu, las cartas de mi amigo. No recibe el significado directo de una acción, no es el sujeto de oración. Yo lo que estoy diciendo es que posee cartas. Bien, y ahí va a declinar en U. Pero además, hay otra que es file. Y es cuando vos te encontrás con tu amigo y decís, amigo, ¿cómo estás? Y le hablas a él directamente. No le decís filos, no le decís filo ni filo, le decís file. Estos son los 4 casos gramaticales que quedan en el griego moderno. Vocativo, nominativo, acusativo y genitivo. ¿Verdad? Bien. Además, el griego antiguo tenía 2 formas verbales que ya no existen en el griego moderno. Una de ellas es el infinitivo. Nosotros estamos acostumbrados a relacionar el infinitivo con la enunciación del verbo, ¿verdad? Entonces decimos el verbo correr, el verbo pintar. Para enunciar el verbo utilizamos el infinitivo. Bien, hay lenguas que no tienen infinitivo y para enunciar el verbo utilizan una persona determinada en un tiempo determinado. Por ejemplo, las lenguas semíticas de la familia de la rama oriental, como el arameo, el hebreo y el árabe, utilizan la tercera persona del pretérito perfecto singular masculino, es decir, él. Entonces ellos no dicen el verbo correr, dicen el verbo corrió. Y como el verbo refleja género, es él corrió y no ella corrió. El verbo corrió, el verbo vino, el verbo comió. No tienen infinitivo. No tiene nada que ver, pero cuando Aristóteles hace la metafísica... ¿Perdón? ¿Repetí? Cuando Aristóteles hace la metafísica, él dice el ser se dice de muchas maneras. Y dice Sócrates está en la plaza, Sócrates es marido de Antipa, Sócrates es... Y usa Sócrates como para usarlo en la acción al ser. ¿Sería algo así? ¿Para demostrar algo? Para mostrar cómo se funciona en la acción. Bueno, Poner distintos casos. el tema, no sabría decirte si es así o no es así. Porque el tema del infinitivo es meramente formal. Es meramente formal. Por supuesto que el infinitivo se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos frases como fumar es malo para la salud. Y ahí, fumar, el infinitivo está adoptando la forma de sujeto. Entonces lo estamos nominalizando, ¿verdad? No sé si es eso lo que quiso decir Aristóteles. No, creo que no es verdad. Claro. Pero igual él hablaba griego antiguo. Así Bueno, que sí tenía infinitivo. el caso es que a eso voy. El griego antiguo sí tenía infinitivo. El griego antiguo tenía infinitivo, pero no lo usaba para enunciar el verbo. Ellos tenían el infinitivo, pero cuando tenían que decir el verbo tanto, utilizaban la primera persona del presente indicativo. Entonces, cayó el infinitivo y quedó la primera persona del presente indicativo en el griego moderno. Entonces, los griegos para enunciar un verbo dicen el verbo corro, el verbo duermo, el verbo como, el verbo estudio. Primera persona, el presente indicativo. Bien,
Eso es curioso porque yo cuando lo vi por primera vez dije, ¿cómo? Tenían infinitivo pero enunciaban con la primera persona. Es que son cosas distintas. Uno está acostumbrado a que el infinitivo es la forma usada para enunciar el verbo en nuestro idioma. En otros no. Bien. Otra cosa que... Ahora, hay algunas cosas que tiene el griego moderno que no tenía el antiguo. ¿Verdad? Básicamente dos cosas. Primero, el gerundio. El griego moderno tiene un gerundio que es discutido, que se llama metogí, ¿verdad? Porque tiene forma de gerundio, pero no se utiliza igual como lo utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos y le metemos el gerundio a todo. Inclusive lo utilizamos como presente indicativo. Estoy comiendo. Quiere decir que yo estoy comiendo ahora, lo estoy realizando ahora eso, ¿verdad? Bien, en la mayoría de las lenguas eso se dice yo como y punto, y eso significa que estoy comiendo ahora, ¿verdad? En griego también, para decir estoy jugando, digo peso, juego. ¿Qué haces, hijo? Peso, juego, estoy jugando ahora. Nosotros hacemos una distinción entre yo juego y yo estoy jugando. Yo estoy jugando es ahora, ya. Hay idiomas que no tienen esa distinción. ¿Cómo se utiliza entonces el gerundio en griego? Se utiliza como adverbio, como complemento de una acción. Entonces, por ejemplo, decimos cosas como, por ejemplo, Milondas tinglosa macenme. Hablando el idioma, aprendemos. Pero hay otro verbo principal. Hay otro verbo principal del cual ese hablando, en forma de gerundio, es subsidiario. Por eso cumple funciones sintácticas de adverbio. Y es la única forma en la que en griego moderno se utiliza el gerundio. No se utiliza para reemplazar las funciones del verbo en presente indicativo, como lo utilizamos nosotros. Entonces se dicen cosas como, por ejemplo, Pedro salió llorando. Mientras corro escuchando música. ¿Verdad? Hago ejercicio escuchando música. Esa es la forma en la que se utiliza el gerundio en griego moderno. El gerundio, agarramos a la raíz del verbo y le mandamos, ondas, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos que un verbo termina en ondas, es que es gerundio. Pero además, esto que está acá representaría la raíz de la palabra del verbo que le vamos a meter. Si lo sacamos, lo que tenemos como resultado es el gerundio del verbo ser. El gerundio del verbo ser es ondas, que significa siendo. ¿Verdad? Bien. El griego antiguo, tengo entendido que no tenía gerundio. Y otra cosa que tiene el griego moderno con respecto al antiguo es que el griego moderno tiene dos tipos de futuro. Tiene un futuro puntual y un futuro continuo. Tiene un futuro en el cual yo digo que voy a realizar una acción una sola vez, y tiene otro futuro en el cual digo que yo voy a estar realizando esa acción de manera continuada a lo largo del tiempo. Entonces, si yo digo, ahora no se me ocurre un ejemplo claro para darles, porque hay que hacer un cambio de raíz para el futuro continuo. Pero la diferencia semántica es la siguiente. Es como si yo digo, esta noche comeré, esta noche como pescado. No como pescado todo el tiempo, esta noche voy a comer pescado. Ahora, si yo digo, yo como en casa, con el futuro continuo, lo que quiere decir es que yo siempre como en casa, frecuentemente, habitualmente como en casa. Tiene esa distinción el griego moderno que el griego antiguo no tenía. Nos quedan
20 minutos de clase, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Estoy contando bien? Está bien, perfecto. Estoy un poco desorientado. Bien. Ahí vimos un poco lo que es morfología, gramática, cómo se cambió del griego antiguo al moderno. No es mucho. No es mucho realmente para una lengua flexiva tan rica como el griego. Vamos a entrar un poco de lleno al tema de la fonología, más en detalle. Recordamos que se perdió la cantidad vocálica del griego antiguo al moderno. Y se perdió el sonido, se perdieron algunos sonidos y también se perdió la pronunciación de ciertos diptongos y pasó eso que se llamaba iotacismo o iotización. En griego moderno hay 5 maneras de hacer el sonido I y son todas iguales. Entonces, la ortografía del griego cuenta en este aspecto. Vos escuchás una palabra como fititis, la escuchaste un montón de veces, sabés exactamente qué significa, y te dicen, a ver, escribí fititis. Y vos estás calculando y regulando qué escribís en la primera I, qué escribís en la segunda y qué escribís en la tercera. ¿Verdad? Porque miren, la iota en griego moderno se pronuncia I. Esta letra en griego antiguo se llamaba eta y era una E larga. Ahora se pronuncia I. Y como se perdió la cantidad vocálica, no hay I larga e I corta, son todas I. Esta letra se llama modernamente Y, pero es un rastro en griego antiguo del parentesco de la lengua griega con las lenguas germánicas. Vieron que las lenguas germánicas tienen vocales muy ricas y muy voluptuosas y distintas a las nuestras. Tienen I, U, ¿verdad? Y esos sonidos. Antes, eso se pronunciaba U, como la U francesa. Y, ¿verdad? Pesado en el griego antiguo, dasu, ¿verdad? Bien, ahora se pronuncia I. Este diptongo, alfa iota, también se pronuncia I. Y este otro diptongo, omicron iota, también se pronuncia I. Todo eso se pronuncia I en griego moderno. Es como una simplificación brutal que tuvo el griego en la cuestión fonológica y fonética. ¿Por qué se ha producido esta simplificación? Bueno, yo creo que porque si uno lee el griego antiguo, con todas las normas de pronunciación que tenía el griego antiguo, el griego tenía una cosa así parecida como a la lengua de los elfos, que uno escucha a veces en El Señor de los Anillos. Tenía giros vocálicos muy complejos. Esa palabra que habíamos escrito hace un rato, los aqueos. Ajairoi, ¿verdad? Tenemos 4 vocales juntas, ¿verdad? No sé si han hecho alguna vez ese juego de sacarle las vocales a una palabra y ver cómo suena. Por ejemplo, decir en vez de pochoclo, decir puchuklu, ¿verdad? Bueno, podemos hacer algo parecido si le sacamos las consonantes y decimos o, queriendo decir pochoclo. Bueno, el griego antiguo suena como que tiene un exceso vocálico y pocas consonantes que vayan a quedar en el medio. Nosotros nos sentiríamos más cómodos con una fonología como la del chino, que tiene una vocal, una consonante, una vocal, una consonante, una vocal, una consonante, en general, ¿verdad? No es solamente así. Pero nos sentiríamos más cómodos con eso, con la versión tradicional.
Bien, la sílaba en el griego moderno es mucho más parecida a la del castellano. Entonces tenemos, por ejemplo, que las partes de la sílaba son: la vocal hace de núcleo y en el caso de una sílaba cerrada, la consonante que está al final se llama coda y la primera consonante se llama ataque. El griego moderno tiene ataques complejos con más de una consonante, o puede tenerlo, no los tiene siempre, pero codas reducidas. Es decir, terminan en vocales abiertas o con una sola consonante. Es un tipo de contraste que nosotros estamos muy habituados en castellano, pero el griego... ¿Qué quería decir? ¿Chan? Eso, claro. Nada, es un ejemplo. No recuerdo que tenga un significado. Pensé que tenía... No. Lo puse, no se me ocurrió una sílaba, tendría que poner a pensar y... Bien. Pero Ajaioi era el plural de los aqueos, Sí. ¿verdad? Que eran los primeros habitantes protohelénicos de la península balcánica. Bien. Después hubo otras cositas que pasaron en el griego. Algunas combinaciones se utilizaron para hacer sonidos que yo no sé si eran nativos del griego antiguo. Pero, por ejemplo, el griego moderno tiene la diferencia entre lo que nosotros llamaríamos la B corta y la B larga, ¿verdad? La fricativa, la biodental sonora y la bilabial plosiva. Esto en griego antiguo se llamaba beta. Ahora ya no se llama beta, se llama vita. Parece que ellos han utilizado este recurso que a veces podemos ver en ciertas clases populares, que para enfatizar la letra B de una palabra, en vez de decir B, dicen B. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el 2002, cuando la presidencia de Dualde estaba ya con más complicaciones de las que podía resolver, él dijo en un discurso: yo no soy un presidente débil. Débil, me lo acuerdo, pero como si yo era ser débil. Yo no soy un presidente débil. Como si le hubiera tomado la palabra del inglés. Sí. Es una forma de énfasis que a veces se utiliza. Tratar de enfatizar la B, pero como no puedes decir débil. Claro. No queda, no pega. Entonces se utiliza esta que es fricativa y permite extender su pronunciación un poco más. Como la fricativa, ¿verdad? Bien. Entonces, esto ahora ya no es beta, es vita. No es oclusiva, sino fricativa. Pero el sonido de la bilabial plosiva lo tienen. ¿Cómo hacen? Con este dígrafo. Mi, pi. Con una técnica parecida a la que han utilizado los pueblos germánicos para hacer sus dígrafos de sonidos que no tenían, de sonidos que no estaban representados en el alfabeto latino por una sola letra. Por ejemplo, en el inglés están los rastros todavía de la KH, porque para hacer el sonido que nosotros tenemos de la J, vos utilizás el mismo punto de articulación que la K, que es velar, oclusiva, pero después la fricativizás como una J, ¿verdad? Bien, entonces si vos tratás de pronunciar estas dos cosas, una seguida de la otra, te da una idea de cómo se pronuncia el sonido de la J. A pesar de que esto sería K y esto sería H, ¿verdad? Bien, de la misma manera, ellos han razonado que si vos ponés los labios para decir una M y después decís una pi, B, te sale una cosa parecida a la B larga. Entonces, el dígrafo mi pi suena como nuestra B de burro. Por ejemplo, en la palabra
baño, que quiere decir baño, y se escribe con esta pipí. No se pronuncia baño, ¿verdad? Esto se va a pronunciar como B larga. Después ellos tienen una diferenciación entre lo que serían nuestras dos G, la G oclusiva y la G fricativa. Nosotros decimos, por ejemplo, gato, pero decimos zaguán. Y la G de zaguán no es igual a la de gato. Si yo digo gato, la primera cerré completamente el conducto fonador y lo solté de golpe, es decir, es oclusiva. Gato, gato. Y la otra está entre dos vocales, entonces se hace fricativa. Zaguán. Una es G y la otra es G. Bien, ellos escriben esa diferencia. Lo que pasa es que no siempre la pronuncian de la misma manera. Por ejemplo, para la G fricativa que mencionamos de zaguán, ellos tienen la gama. La pronuncian un poquito más atrás y más suave que nosotros. Ellos dicen gama, gama, gama. Un poco parecida a la gain árabe o a la G a veces que hacen en alemán. Gama. Nosotros la hacemos un poco más adelante. Bien. Pero tienen palabras como estas. Y esa doble gama, que no hay que confundirla con la bigama, que era una letra que se perdió en el alfabeto griego del griego antiguo, se pronuncia, según el dialecto, ágelos. Ágelos. No ágelos. Ágelos. Quiere decir ángel. En algunos dialectos hoy en día dicen ángelos. Ángelos. Entonces ya nasalizaron un poco el sonido de la gama y ya no la pronuncian tan oclusiva. Ángel dijiste, ¿no? ¿Cómo? Ángel. Ángel significa ángel, que originalmente quiere decir mensajero. A su vez, nosotros decimos ángel porque ya lo asociamos con una figura, pero originalmente ángel quería decir mensajero, en varias lenguas. Bien. Después, volviendo un poco a los diptongos, acá me equivoqué en algo. Me equivoqué en algo. Acá hay que corregir. No es el diptongo alfa iota el que se pronuncia ahí. Es el diptongo epsilon iota. Epsilon iota se pronuncia I. El diptongo alfa iota se pronuncia E. ¿Verdad? Se pronuncia E. Por ejemplo, el verbo venir. Venir o llegar acá, una cosa así, ¿verdad? Se pronuncia ergome. Ergome. Pero, por ejemplo, si yo digo ¿vienes? El signo de interrogación en griego es el punto y coma nuestro. El signo de interrogación en griego es punto y coma. Es el equivalente a esto. Yo te pregunto, ¿ergis? Esto no es ergeis, es ergis directamente. Este es el diptongo que se pronuncia también como iota. Así que corríjanlo, por favor. Bien, nos quedan unos 5 minutitos y ya estamos entrando en una parte que sería mejor dejarla para la clase siguiente, que es ya meternos directamente en el alfabeto. El alfabeto del griego no es difícil, lo van a poder dominar en 1 o 2 clases. En 1 o 2 clases van a estar pudiendo pronunciar esto, creo yo, ¿verdad? Así que yo les propongo que dejemos este último espacio
para preguntas o para alguna consulta que quieran hacer. Y otra cosa que tengo que preguntarles es si estarían de acuerdo en pasar esta clase para los miércoles. ¿A la misma hora? A la misma hora. ¿Alguien tendría problema en pasar esta clase para los miércoles a la misma hora? ¿A la hora? Se la puedo hacer un poquito más tarde. Se la puedo hacer media hora más tarde. Tengo que revisarlo después, pero media hora, no más que eso. ¿Qué? ¿Vos no podrías? Yo no puedo, doy clases al mismo tiempo. ¿Vos no? Doy clases al mismo tiempo, el miércoles de 2 a 5. Ah. Está bien, porque el asunto es que me lo han pedido varios. Una de ellas es la señora que se fue hace un rato. Así que bueno, voy a evaluar. Inclusive yo pensaba dar los jueves otra clase a gente que no puede venir el miércoles. Que no puede venir el miércoles y que viene el jueves. Bueno, no importa. Después lo vemos, después lo charlamos. Les pido una cosita más. Les propongo, si quieren, como hicimos con la clase de árabe, que hagamos un grupo de WhatsApp sobre griego y que ahí nos pongamos al tanto de todo. Y si quieren hacerme una consulta, se les respondo. Una consulta durante el resto de la semana, ¿verdad? Entonces les propongo que circulen una hoja y que me escriban ahí el correo electrónico y me pueden escribir el teléfono, o si quieren yo les escribo el correo y ahí me dan el teléfono, como quieran. La vez pasada en la clase de árabe todos me escribieron al teléfono, entonces armé el grupo y lo puse.